7. Ves Cable Televisión, tu canal. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Política y Poder en vivo, como siempre, a las 9 de la mañana en punto. Estamos transmitiendo, como siempre, vía virtual. Ustedes ya saben que es la forma en la que se transmite últimamente, bueno, en algunos casos, ¿no? Seguramente que pronto ya volveremos a San Juan a transmitir en directo desde los estudios de Ves Cable. Por ahora, les recuerdo que nos pueden ver como nos están viendo ahora, a través de Ves Cable por el canal 3. Nos pueden escuchar en Ves Radio por los 107.7 de la FM, por internet en vescableperú.com.pe y en Facebook en Ves Cable TV Canal 3. Estamos en este momento para ponernos al día en torno a lo que ha pasado, pese a que en los últimos días, incluso creo que el viernes o jueves, se llegaron a 60 y pico de fallecidos por el COVID. El último reporte del Ministerio de Salud nos indica que han fallecido en las últimas 24 horas 105 personas, pero eso no significa, eso es como se dice, una fotografía. No hay que tomarlo tan en serio, porque, por ejemplo, casos confirmados hay 673. Recuerden que hubo un momento en el que había, creo que 1.200 por ahí, por día, 1.000. Ahora la cifra ha bajado. En este momento el número de fallecidos es 32.142 en total. Hay 8.000 hospitalizados. Lo bueno es que, como dije la semana pasada, hay camas UCI disponibles, a diferencia de lo que pasaba antes. Y tenemos un cuadro que si me ayudas, Oscar, ¿lo están viendo? Oscar, ayúdame. El cuadro rojo con negro, ¿no? Ya. Si ustedes ven las cifras, si ustedes ven la línea roja, es una estadística graficada sobre los muertos que ha habido este año. La línea roja. La línea negra representa a los fallecidos el año pasado. Y si ustedes se dan cuenta, esta línea roja que iba así, en este momento está así, según datos del SINADEF, que creo que es el Sistema Nacional de Funciones, si no me equivoco. Entonces, las cifras ya están llegando a los niveles de fallecidos más o menos regulares, poco a poco. Yo creo que no hay que olvidar que estamos todavía en una pandemia terrible, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que hay algunas cifras que nos están dando, digamos, ciertas luces en cuanto a que esto está parando de alguna u otra manera. O estamos llegando a esta famosa meseta de la que hablaba tanto el presidente Vizcarra. O sea, yo me siento un poco optimista en cuanto a lo que va a pasar últimamente, y me acabo de enterar que, solo para terminar, que entre Armenia y Azerbaiyán, dos ex repúblicas soviéticas, están en un conflicto armado que de repente se transforma en algo más serio. Muy bien, estamos con el conocido periodista deportivo y muy respetado Daniel Carachiro. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, Álamo, ¿cómo te va? Buen día para ti y para todos los televidentes. Un placer estar conectado. Buen día. Hay muchos temas sobre el fútbol que quisiera hablar contigo, tú que eres una persona que conoce mucho del asunto del tema, y tiene que ver en parte con la situación de los clubes en la Copa Libertadores. Realmente patética. Tú eres mucho más joven que yo,
pero yo recuerdo que... no, tú eres mucho más joven. Yo recuerdo que cuando en los años 70 Alianza, la U competían, por lo menos yo recuerdo, venían Millonarios, Independiente de Santa Fe para jugar con Alianza y le ganábamos de sobra. Venía tal equipo, pum, pum, venían los bolivianos, le metíamos de a 4. Ahora hasta los venezolanos no ganan, pero bueno, de eso hablaremos en un ratito. Empecemos con lo más importante, que es la selección. Tenemos un video un video muy breve, en el que Gareca repasa quiénes son los convocados para este ciclo en el que vamos a enfrentar a partir del 8 de octubre a Paraguay y a Brasil. Adelante, por favor, con el video. Adhiero el saludo de Nicolás, para que todos en estos momentos, Dios mediante, estén mejor y estén bien. La lista de convocados para estos dos partidos, o para Paraguay en primera instancia, es Pedro Galese, Carlos Cáceres, José Carvalho, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abraham, Alexander Calen, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Yosimar Yotún, Christopher González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair Rodríguez. 30 jugadores. Muchas gracias, profesor. Bien, esta fue la lista que dio Ricardo Gareca el día viernes. A ver, empecemos por el principio, Daniel. Si puedes quitarme el retorno, Oscar, te lo agradecería. ¿Tú crees que hubo, o sea, se ha hablado de que las sorpresas, entre comillas, son Dioses, Rodríguez y 3 dijeron? ¿Santamaría puede ser? No, García. Dioses, Raciel García y Raciel García, sí. Rodríguez. Okay. ¿Tú crees que la lista está bien confeccionada? ¿Tú cómo la ves? Dame tu opinión. A ver, lo que pasa es que de los 5 años que ya tiene y un poquito más Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana de fútbol, aplicar un criterio de convocatoria con el nuevo técnico siempre ha sido complicado, siempre ha sido difícil. Porque Gareca siempre... No va a contentar a todos, pues, ¿no? No, a ver, cualquier lista no va a contentar nunca absolutamente a todos, pero claro, normalmente una convocatoria más o menos como que tú la puedes percibir, como que tú la puedes leer aplicando criterios que ha tenido el determinado entrenador para poder hacer sus convocatorias. En el caso de Ricardo Gareca, hasta el momento es inleíble. Un poco anticipar lo que podría hacer, porque sorprendió, por ejemplo, la primera vez que Ricardo Gareca convoca a una selección que fue para la Copa América del 2015, te estoy hablando en Chile, por ejemplo, lo convocó en ese momento a Cristian Cueva, un Cristian Cueva que era suplente en Alianza Lima, un Cristian Cueva que partido que jugaba, partido que salía expulsado, y fue sumamente criticada esa primera convocatoria. Te cuento algo, Daniel, para comentarla, para ver si suma a la conversación. Yo fui a la presentación porque presenté en la pantalla de Matute, presenté el video que acababa de hacer con mi grupo rock, y jugaron contra un equipo uruguayo, Fénix, ¿puede ser? Sí, tal cual, sí. Ya, y Cueva hizo un golazo. Claro. Yo me acuerdo, en el estadio. Y de ahí pasó a jugar, como tú dices, de manera irregular. Intermitente, con muchos problemas personales y con, por ejemplo, llegó un momento en donde hasta la propia hinchada, la propia barra de Alianza Lima le terminó perdiendo la paciencia a Cueva y
terminó en una situación de confrontación directa con la propia barra. Y a pesar sin embargo, Gareca lo convoca. Convocó. Exacto. Claro. Y terminó siendo clave y titular indiscutible en la selección de Ricardo Gareca a partir de ese 2015. Una vez que Gareca toca con la varita mágica a un jugador, normalmente en la selección peruana a ese jugador le ha comenzado a ir bien. En lo futbolístico, claro, específicamente, ¿no? Ahora, entonces, pero hay no criterios creo... que todavía no se terminan de leer de Ricardo Gareca, ¿no? Sin que esto signifique que sea algo malo. Pero yo creo que eso, Daniel, ha pasado siempre. Tengo esa sensación, no sé si estoy equivocado. Marcos Calderón, Tim, Roberto Chale, siempre han tenido como que uno o dos jugadores con los que se han aferrado y aferrado y aferrado. Yo me acuerdo mucho del caso de Olaechea, en el Mundial 82, que terminó siendo una copaza, porque jugaba, pero qué bestia. Es que en esa época, quizás Tim o Marcos Calderón, quizás para antes inclusive, estamos hablando de una selección del año 78, del año 79 más o menos, previo a España 82, previo a la llegada de Tim, y en ese momento de repente nosotros en general no manejábamos algunos conceptos que más adelante ya se fueron haciendo habituales, como el caso de la polifuncionalidad, por ejemplo. Entonces, una de las características que tenía Jorge el Mango Olaechea era que tú lo podías hacer jugar de zaguero central, o podías hacer jugar de volante de primera línea. De volante o marcador, claro. O hasta de pero yo lateral, recuerdo ¿no? pero yo recuerdo que en el 82 lo que hace Tim, y por eso lo usa Olaechea de marcador izquierdo, lateral, es que prefiere usar a Panadero Díaz de central y se lesiona a Roberto Rojas, si no me equivoco. Sí. Y entonces no tiene más remedio que ponerlo a Olaechea porque le había quitado confianza a Miguel Gutiérrez, que era un defensa. Claro, el lateral de Sporting Cristal. Claro. Sí. Entonces, pero Tim, claro, pero por ejemplo, Tim, y ahí aplica un poco el criterio de la polifuncionalidad, porque acuérdate de eso, se lesiona en la gira, ahí en el partido contra Argelia, Roberto Rojas, una lamentable lesión que lo termina sacando del Mundial, y a la par también Perú tiene que prescindir del gran capitán, de Héctor Chunguitaz. Acuérdate que se lesiona en un partido de Sporting Cristal con Bolognesi, cuando Camote Vázquez salta a la popularidad justamente por haber sido el causante de la lesión del capitán de la selección, ¿no? Entonces, y eran dos posiciones que tenías que ocupar, ¿no? La de Roberto Rojas y la de Héctor Chupitaz. Y por eso lo llama a este gran zaguero de Alianza, Salvador Salguero. Salvador Salguero, claro, que no había formado parte del proceso previo de la eliminatoria. Así es, pero era un muy buen zaguero, me acuerdo. Sí, era cumplidor. Bueno, de esta lista, ¿qué cambios le hubieras hecho o qué? A ver, ha llamado a 6 centrales y no ha llamado al Mudo Rodríguez, ya prefirió a Ramos, que está creo que sin jugar. No, o sea, Ramos está jugando. Pero creo que recién acaba de jugar. Pero... No, o sea, está alternando, pero mira, la cuestión es esta. Ha cambiado los criterios en cuanto a la cantidad de jugadores por posición que normalmente venía convocando. Porque, a ver, algo que hizo Ricardo Gareca en beneficio de la selección es que, como antiguamente pasaba, hoy por hoy, más o menos nosotros conocemos el sistema con el que juega la selección, que es un 4-2-3-1, ¿no? Y si me apuras y el equipo lo sabemos. Y el equipo lo sabemos de memoria. Como en México 70, como en Argentina 78, como en España 82, cosa que no pasaba hace más de 30 años. Pero pasa algo importante. Luego del Mundial, Ricardo Gareca trata de no mantener lo mismo y de hacer algunos cambios importantes en cuanto a nombres y en cuanto a las posiciones que tienen que ocupar el terreno de juego. Y fíjate algo tú, recuerda el partido de principios de año, sí, el año pasado ya hasta la memoria uno va perdiendo con esta situación de la pandemia, en donde le ganamos a Brasil en el amistoso, con gol de Abraham, de cabeza de Abraham, ¿ok? En ese partido Perú cambia el sistema, juega con un 4-3-3 prácticamente, ¿ok? Con 3 volantes, pero los 3 volantes mixtos que tienen fútbol, que tienen salida, pero que a la vez fundamentalmente tienen marca.
¿ok? Eso obviamente... Tapia, Aquino y Yotun, creo. Tapia, Aquino y Yotun, ¿ok? Claro. Entonces, lo que yo pienso es que Gareca más o menos está adaptando esta convocatoria a un sistema que se pueda moldar a los rivales con los que va a jugar. Va a jugar el día 8 contra Paraguay, en condición de visita en el Defensores del Chaco, en donde siempre Paraguay va a ser un rival muy complicado por la característica del olvidémonos, jugador paraguayo. Y el segundo partido contra Brasil. Claro. Olvidémonos del 4-1 que le ganamos a Paraguay la última vez. No, olvídate, sí. Es una excepción. Sí. Eso no se va a repetir. Ahora, coincide en que por ahí escuché a alguien que nunca nos ha tocado un inicio de eliminatoria tan fregado. Paraguay de visita, Brasil en Lima, Chile de visita y Argentina en Lima. Sí, pero la eliminatoria... Pues, si sacamos 2 puntos... Mira, la eliminatoria a tiene 4 fechas es un triunfo. Mira, la eliminatoria tiene 18 partidos. Si a mí me dices que dentro de las primeras 4 fechas me vas a dar a Brasil y Argentina, yo te lo firmo. ¿Sabes por qué? Porque me libero de toda la responsabilidad. O sea, la eliminatoria es a largo plazo. Claro. O sea, Perú, en la eliminatoria pasada, llegó la fecha 6, me parece, y prácticamente estaba fuera del Mundial. Acuérdate de lo que pasó con Ecuador, justamente también en la eliminatoria pasada. O sea, ganó los 4 primeros partidos. Ganó los 4 primeros partidos, hizo 16 puntos de 16 posibles y quedó fuera del Mundial. Entonces no es una referencia, y más aún en esta situación de pandemia, en donde todas las selecciones van a tener dificultades, en donde todas las selecciones van a tener que cambiar su convocatoria permanentemente, en donde, a ver, se va a llegar a un extremo en donde una delegación va a salir, por ejemplo, a un determinado país, ¿ok? Y ya bajando del avión, tú no vas a tener la certeza si alguno de tus jugadores o algún miembro del comando técnico o de la dirigencia va a poder entrar o no va a poder entrar a ese determinado país. Porque vas a tener que acatar protocolos de bioseguridad aplicados por cada estado en el cual visites. Por ejemplo, Paraguay puede tener un determinado protocolo para lo que son viajes internacionales, otro lo puede tener Perú, otro lo puede tener Chile, otro lo puede tener Brasil, ¿no? Entonces, lo mínimo que te van a pedir es, qué sé yo, una prueba molecular a la mano para que puedas ingresar, o ciertamente hay situaciones que no las vas a poder manejar, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que me parece que hay un equilibrio y una paridad para todos. Bien, pero antes de ir al otro tema, repito, Dioses, que prácticamente ni lo conozco, le veo la cara, me lo cruzo en la calle y ni lo reconozco. Ni siquiera es titular en Muni, ni siquiera es titular en Muni. Ni siquiera es titular en Municipal. Sí. Dioses, García y Rodríguez, ¿tú crees que están bien convocados o hubieras convocado de repente, no sé, hubieras sacado a Loyola, hubieras convocado a Santa María de la U, hubieras sacado a Dioses y hubieras puesto a este chico Ávila, ¿puede ser? Sí, cada uno puede tener una preferencia en cuanto a lo futbolístico, pero por ejemplo... Pero la pregunta, Daniel, era, ¿estás de acuerdo con esta convocatoria o te parece que faltaron algunos? No puedo no estar de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, cáptame la respuesta. No puedo no estar de acuerdo, ¿por qué? Porque Gareca en anteriores oportunidades ha hecho exactamente lo mismo y le ha salido bien. No sé si lo hará por cábala, pero no sé cuáles son los criterios que ha manejado Gareca, pero al final le termina resultando. Acuérdate que el año pasado, para la Copa América de Brasil, Gareca hace su lista, y la gran sorpresa de la convocatoria fue Pretel, y Pretel no jugó un minuto en la Copa América, y Pretel no estaba en los roles absolutamente de nadie. Y terminamos jugando la final contra Brasil. Ya, pero Pretel va a llevar en su archivo para siempre que fue subcampeón de la Copa América 2019. Exactamente. ¿Y cuáles fueron los criterios que tuvo Ricardo Gareca para convocar a Pretel? No tengo ni la más remota idea. Claro, es verdad. Entonces en esta aspecto, ahora, hay otra cosa. Ha hecho una convocatoria amplia, obviamente, y ciertamente creo que hay algunos nombres que los ha llevado para intentar conocerlos,
para comenzar a hacer un trabajo más específico en el terreno de juego, y esto no quiere decir que vayan a ser convocados específicamente para el partido, por ejemplo, contra Paraguay, o específicamente para el partido contra Brasil, porque pueden hacer ciertamente también algunos cambios en la lista. Claro, pero también yo siento algo que antes no había, que un poco creo que lo hemos comentado, pero muy, muy a la ligera, que es que Gareca sabe que está en un proceso largo. Exacto. Y por lo tanto, si tú y yo estamos armando un equipo periodístico, tú convocas a un junior, a un chibolo para que vaya entrando, pues, ¿no? Claro, porque tú lo que tienes que visualizar es, por ejemplo, si estamos en el 2020, ese equipo periodístico o ese programa o esa estructura periodística, cómo se va a ver y cómo crees tú que va a rendir de acá a unos 5 años más, por ejemplo, ¿no? O 2 o 3, claro. O 2 o 3, porque si tú piensas exactamente en que la quieres romper en el 2021, listo, o sea, tú como jefe estás mal. Claro. ¿Me entiendes? O sea, entonces, yo lo que siento es que de repente... Ahí viene la diferencia. Claro, yo lo que siento es que de repente está poniendo gente que no necesariamente va a jugar, Exacto. pero que quiere que se integre al grupo, al equipo, ¿no? De repente, nunca le he visto un buen partido, pese a que él jugó, creo que acá en Lima contra Nueva Zelanda. Yo siento que él tiene gente que, digamos, a las que le ve condiciones y que de repente no son solo futbolísticas, sino de disciplina, de caballerosidad, de buena gente. O sea, Y hay una cosa importante, Álamo, hay una cosa importante que le quiero sumar a lo que tú dices, que también es fundamental, que también es importante, para cambiar un poco la idiosincrasia del futbolista en general. Él visualiza cada partido, ¿ok? Lo piensa, lo estudia, lo ensaya y se imagina entonces, de acuerdo a esas circunstancias, qué jugadores pueden estar para determinada situación. Ocurrió en el partido más importante de la eliminatoria del año pasado, en el repechaje frente a Nueva Zelanda. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Adrián Cela, en ese momento defensor central de Deportivo Municipal, que nunca había formado parte del proceso. Pero entró concretamente. Mira, específicamente para el partido contra Nueva Zelanda, para el partido más importante de toda la era de Gareca, lo convoca y lo hace jugar. Jugar. Pero ¿para qué lo hace jugar? Para que bloquee a este delantero grandote de Nueva Zelanda. Exactamente. Entonces, por eso te digo, de repente él ya visualizó mentalmente el partido frente a Paraguay, visualizó mentalmente el partido para Brasil, y obviamente en base a eso ha hecho esta convocatoria amplia con algunas sorpresas, ¿no? Pero con distintos objetivos también cada una de estas convocatorias, no de los que han estado presentes en el grupo o en el proceso en anteriores competiciones y que han ido al Mundial y que han jugado la Copa América, sino te hablo específicamente de estos nuevos que estás nombrando, ¿no? El Chico Dioses, Racil García, al que ya le venía seguimiento desde el año pasado, eso sí te digo, al que ya le venía haciendo seguimiento el año pasado, y obviamente la incorporación y la sumatoria de jugadores que van a ser claves en el proceso, porque sí van a tener la oportunidad de jugar, como el caso de Aldair Rodríguez, hoy en el América de Cali, y si está en el América de Cali, la mano de quién tiene que ver, de Ricardo Gareca, obviamente. Por supuesto. ¿No? Ha sido su gran equipo. Exacto. Y por ejemplo, y nombres importantes como en la actualidad del fútbol peruano, como el de Matías Zúcar, al que también lo tienen chequeado, al que también lo tienen monitoreado, pero que obviamente va a tener que esperar su oportunidad, y en el transcurso de estos próximos 2 a 3 años seguramente va a tener la oportunidad. Sí. Claro, sí. Justamente estaba anotando para no olvidarme que, y antes de pasar al tema de la MLS, que nos estamos postergando hace rato, yo veo a Aldair Rodríguez, Pacheco, que juega en Fluminense, ¿cierto? Zúcar, que juega en Muni, Ormeño, que juega en México, no sé en qué equipo. En el Puebla. En el Puebla, bueno, importante. Creo que es nieto de Walter Ormeño, ¿no?
Exactamente. Nieto de Superman Ormeño, el gran arquero peruano. Sí, gran arquero. Y hay uno más que me estoy olvidando. Ah, el hijo del Zancudo, ¿no? Que Christopher. Algo tiene. Sí, está en la edad, obviamente, para ser considerado todavía promesa. Claro, pero tenemos en este momento entonces, entre Rodríguez, Pacheco, Zúcar, Ormeño, Olivares, 4-3, 4-5 delanteros que de repente nos pueden servir para suplir a Farfán y Guerrero en su momento, ¿no? Ojalá que se pueda dar. Pero hay algo que es fundamental, que la gente quizás común no sepa. Ustedes se han percatado, por ejemplo, que muchos jugadores, en el torneo local te hablo específicamente, dentro de la camiseta tienen como una especie de BBD de otro tipo de indumentaria de color negro. Eso ¿Se han percatado o no? Creo que es para reforzar los músculos. No. Esa indumentaria, ese tipo de medio camiseta que tienen, sí. Dentro de lo que es la indumentaria oficial, percátense en cada uno de los partidos que vean del campeonato con nombres importantes. ¿Okay? Lleva un GPS. Ascuez la usa siempre. Ya, ok. Eso lleva un GPS. Lleva un GPS. Entonces, jugador que es monitoreado o que entra un poco en la órbita de atención de la selección peruana de fútbol, le ponen ese GPS para hacerle mediciones. Mediciones que hoy por hoy son básicas. Son vitales, ¿no? Son básicas en el fútbol moderno. Cuando ustedes ven ven un partido de fútbol y ven que en el canal de televisión le pasan estadísticas, okay, posesión de la pelota y todo lo demás. Sí. No es por llenar cámara, ojo, porque cuando son eventos FIFA, eventos internacionales, mundiales de fútbol, Eurocopas, te sale en la pantalla hasta cuántos kilómetros ha recorrido cada jugador. Sí, entonces, ese GPS lo que hace es... Yo pensé que ese GPS estaba en el chimpún. No, está incorporado en el cuerpo del jugador. Entonces, ese GPS te mide los rendimientos, te mide la velocidad, cuántos piques hiciste, cuántos kilómetros recorriste, de acuerdo a tu posición y todo lo demás. Pasó algo muy importante, por ejemplo, te voy a contar la anécdota, esta es muy buena. Miguel Araujo, en el 2017, jugaba en Alianza Lima. La conozco, esa anécdota. Cuéntala. Entonces, Miguel Araujo jugando no en Europa, no en otro país de Sudamérica, sino jugando en Alianza Lima, ¿okay? Perú se tenía que enfrentar a Uruguay de Cavani, Suárez y todo lo demás. Y alguien tenía que marcar a Cavani. Exactamente. Entonces Araujo tenía que jugar. Se le acerca a Ricardo Bonillo y le dice, mira, el partido con Uruguay y todo lo demás. ¿Has visto las estadísticas de Cavani? Le dice. Mira, Cavani, ¿cuánto recorre? ¿Cuánto corre a lo largo de 90 minutos? ¿A qué velocidad, no, imprime el pique en velocidad? ¿De cuánto? Pique corto, pique largo. La saltabilidad. Mira, estos son sus números. Sí, profe, sí, estos números importantes. Ya, ahora, mira los tuyos. Son iguales. O sea, no tienes por qué no poderlo marcar. Claro. Entonces, ese tipo de cosas con las que antes obviamente no se contaba, no se tenía. Y le ganamos a Uruguay. Neutralizando a Cavani. Neutralizando a Cavani. ¿No? ¿Y quién? Y Miguel Araujo, que en ese momento, era un simple zaguero central del fútbol peruano. ¿No? Pero que nadie pensaba de nuestra debilitada liga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son psicológicas también, pero que ayudan muchísimo, ¿no? O sea, la medición. Y hay muchos jugadores muy buenos en el torneo local que la gente pide y dice, ¿por qué no lo convoca? Por ejemplo, ahora te dicen, no, ¿por qué no lo convoca Santillán? Que para mí es el mejor lateral zurdo que hay en el fútbol peruano en estos momentos, el lateral de Universitario. Pero bueno, claro. O sea, en la selección no solamente miran, o sea, cuántas pataditas les puede dar a la pelota o cuántos goles anotaste, sino cuánto recorrido tienes, cuánto de marca y un montón de factores que nosotros, el común de los mortales, no manejamos.
Claro, claro, es verdad. Bueno, hablando del tema de la MLS, Mm, ha habido un comunicado, creo que de la, no sé cómo se llama, la sí, Federación de es que Clubes. ahí hay un conflicto ahí. Hay un conflicto Claro, claro, sí, importante. sí, yo sé, pero déjame poner en contexto un Mm, poquito a la gente. Ahí hay todo un tema, porque ujú, parece que, a ver, la selección tiene que pedirle, la selección peruana, tiene que pedirle permiso o tiene que solicitar a cada club ¿cierto? que viene. Ujú, Pero ha salido una especie de comunicado o alguien ha dicho, en nombre de todos los clubes, que no van a ceder jugadores a nadie, perdón. ajá, Hay 7 peruanos que están jugando en la MLS. La MLS, para los televidentes que no conocen el término, es la Major League la Major Major League, League Soccer. que Major League Soccer. significa Liga Liga, Mayor de Fútbol. Sí, claro. Y ahí están Galese, tengo que mirar, Galese, Callens, Marcos López, Polo, ujú, Oreja Flores, Rui sí, Díaz y Jordi Reina. exacto. Entonces, serían 7 jugadores menos y por lo tanto, de repente, si no me equivoco, si el equipo me sale de memoria, en vez de Galés estaría Cáceda Ajá, y la defensa sería Víncula, Zambrano, de repente con Araujo o Abraham, sí. con Araujo Trauco, por continuidad, sí. sí, con Trauco. Ahí viene una duda porque no sé cómo, como tú dices, no sé cómo se armará el equipo contra Yo creo que Paraguay. va a ser ¿Ya? Tapia, Aquino y Yotun. Claro. Y ahí Mm, tendría Carrillo y Cueva por los lados y Farfán delante, ¿no? Porque no. exactamente. Ahora, felizmente no nos afectaría mucho, porque perderíamos a la Oreja, que además no está en grandes condiciones, Sí. y perderíamos un delantero centro en caso que Farfán, no sé, se lesione, no juegue, se canse, Ujú, y a Ruiz Díaz, para mí es un gran jugador, solo que en la selección, como Pizarro, nunca le ha ido muy bien, pero ajá. ¿qué piensas de esta decisión de la MLS? ¿Cómo ves tú todo el tema en conjunto? No, a ver, digo, la misma posición te aseguro que tienen en todos los clubes del mundo, ¿ah? O sea, nadie quisiera ceder Mm, jugadores en estos momentos a la selección. El reclamo de la MLS viene con relación a lo siguiente, que ya solamente el hecho de desprenderse de sus jugadores es no tenerlos 2 semanas, Eso afecta, claro. ¿ok? Cuando regresen, De 2 semanas a 2 semanas y media. Cuando regresen, y ahí iba con lo que te comentaba al principio ahí de va el problema, pues. las leyes Claro. de cada país. En Estados Unidos vas a tener que hacer una cuarentena obligatoria de por lo menos 14 días, ¿ok? Claro. Entonces A perder entonces un le está mes. sumando prácticamente un mes. Y en un mes en la MLS se juegan alrededor de 5 o 6 partidos, Sí, 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 sí. ¿no? Y bueno, o sea, a ver, negocios son negocios, ¿no? Y en la MLS, más allá de que hayan tenido al fútbol como una visión empresarial importante, o sea, lo ven justamente como eso, como un negocio y no lo ven como un deporte, no lo ven más líricamente o románticamente como lo podemos ver en esta parte del Claro, continente, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, para ellos que la FIFA los obligue a soltar jugadores es prácticamente como que Donald Trump quiera estatizar IBM, una cosa así, Claro. ¿no? Entonces Pero, pero, pero ahí creo viene el que los, problema. pero creo que los del fútbol estadounidense están olvidando es que quien rige todo, Sí, para todo, es la FIFA. sí. Pero te Ya, digo algo, también dentro de eso. O sea, la MLS no es la Federación de Fútbol de Estados Unidos. no, pues, Te hago no, el pues. paralelo, te hago el paralelo con el Claro, Perú. O sea, quien tiene que responder ante la FIFA no es la Liga 1, es la Federación Peruana de Fútbol. Que la así Liga es. 1 tenga que responder ante la Federación Peruana de Fútbol no quiere decir de que la Liga 1 tenga Sí, sí, acceso sí. a FIFA, ¿me Totalmente entiendes? de acuerdo. Entonces, ahí, Claro, y en el, solamente si cami miras, en el camino entre la MLS y la FIFA,
hay un ente intermedio que es la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, que es al final la que va a tener que mediar, obviamente, para resolver esta situación. Claro, y en medio de eso no hay que olvidar que Gareca ha convocado 30 jugadores pensando precisamente en ese tipo de temas. Y por eso, si tú analizas la lista, Gareca termina convocando 3 laterales zurdos, cosa que nunca había pasado. Lo convoca a Trauco, a Loyola y a Marco López. Y a López. Pero López, recuerda que puede ser marcador izquierdo, puede ser medio, puede ser extremo. Claro, exacto. Entonces, en ese punto, ¿no? Las cosas se complican. Ahora, leí en un diario ayer que de Perú son 7 que juegan en Estados Unidos. En Paraguay son 6. Sí. Entonces, solamente en un partido tienes 13 jugadores menos. Y ya digo de chilenos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos, que hay montones, que esto, que el otro, que también podrían ser convocados y que no jugarían. O sea, está bien, yo entiendo esa figura, pero ¿por qué entonces la FIFA hace jugar las eliminatorias en octubre y no espera hasta febrero? Por mero negocio nada más, porque hay sponsors que presionan, porque hay acuerdos comerciales que se tienen que cumplir en la televisión, ¿no? En plazo y fecha, y un montón de dinero ya adelantado, obviamente, claro. Con el que hay que rendir cuentas, ¿no? Entonces, la televisión, principalmente, de repente. Más que la televisión, hay sponsoreos que sí definitivamente sí necesitan el plazo que te exigen que se coloque su publicidad y se cumpla con los acuerdos en plazos establecidos, porque, a ver, la naturaleza del negocio así lo indica, ¿no? Entonces, no, y además hay publicidad que es impresionante. Estaba viendo ayer o anteayer, no me acuerdo qué partido fue, como las tribunas están vacías, por decir, todo Norte está plagado de publicidad. Exacto. Y Oriente, te digo. También, ¿no? O sea, claro, por supuesto. En la cámara hay como 10 letreros que estás viendo permanentemente durante el partido. Claro. No, y hay acuerdos que se dan, a ver, con marcas que invierten en publicidad muy fuerte, pero estacionalmente. Por ejemplo, hay una marca X, ¿ok? Pero que fundamentalmente su negocio se mueve normalmente entre octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo. Ah, claro, porque viene el verano. No, listo, o sea, yo meto mi plata, pero a mí me pones en estos meses. O sea, porque justamente porque tu torneo se va a jugar en estos meses. A mí no me interesa ponerle una publicidad en febrero, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, digamos, cuentan mucho. Claro, digamos una marca que, ¿cómo se llama? Un bronceador. Exacto. No te va a poner publicidad en esta zona del mundo, en la zona baja del mundo, no te va a poner publicidad en mayo, pues. Claro, ellos te tienen entre noviembre y diciembre, porque claro, viene el verano. La primavera es el momento exacto, ¿no? Entonces, no hay más. Entonces, hay un montón de situaciones así que obviamente se manejan en el ámbito empresarial y que, por supuesto, no tenemos por qué conocernos. Claro. Perú en este momento es subcampeón de América, ¿no? Sí. Hemos jugado creo que 3 finales y hemos ganado 2 y hemos perdido 1, si no me equivoco. Eso significa que el fútbol peruano es un fútbol bien visto. Yo no entiendo hasta ahora, yo creo que es un problema de managers, yo no entiendo hasta ahora por qué no esos 11 jugadores juegan en el primer mundo. O sea, creo que en Europa en este momento están Araujo y Peña en Holanda. Sí. Hay un problema ahí, Te lo explico así, te lo explico rapidito. Por ejemplo, Cristian Benavente, ¿ok? Ha formado parte del proceso de la selección peruana, ¿no es cierto? Es peruano. Sí. Es peruano y juega por la selección peruana. ¿Por qué, por ejemplo, para jugadores como Cristian Benavente le es mucho más fácil moverse entre los principales países de la órbita del fútbol, ¿ok? Y, por ejemplo, a un jugador, no sé, pues, o sea, como Cristian Cuevano, por poner un ejemplo nada más, no estoy comparando. ¿Por qué? Porque hay algo que es fundamental. O sea, el tener pasaporte comunitario hoy por hoy, o sea, nos guste o no nos guste, y tenga o no tenga que ver con el fútbol, ¿no?
es imprescindible para que te puedas manejar de esta manera. Si tú lo comparas con otros países del continente, por ejemplo, no sé, del 100% de los jugadores argentinos, el 99.9% tiene pasaporte comunitario, o porque son descendientes de españoles o de italianos. ¿Ok? Claro. Si tú te vas al fútbol brasileño, ¿por qué Brasil tira tantos jugadores al exterior? Porque tiene descendientes portugueses. Claro, no solamente porque son buenos o porque levantas una piedra y encuentras un 10, no, sino que el 99.9% de los brasileños deben ser descendientes portugueses, ¿no? Así, claro. En Chile también, casi todo el mundo tiene descendencia inglesa o española. O alemana, no. Claro. En el Perú no. Entonces, el mérito, ya, mira, pero y a veces lo miramos mal y comentamos mal también. Porque decimos, ¿por qué un jugador como, no sé, pues, o sea, como Cristian Cueva, o sea, va a Turquía y ¿por qué no va a España? ¿Por qué no va a Italia? Ajá. Porque ese es un factor. O sea, para que un futbolista peruano llegue a ocupar plaza extranjero, es porque verdaderamente te quieren. Porque si no ocupas la plaza extranjera. Claro. Entonces, llegar ya es importante, ya es un mérito. Claro, en los años 60 o 70, Benítez, campeón intercontinental con Milán, con el mismo, Cubillas, que jugó en el Sotil, que jugó en el Barça, olvidando de alguien, Uribe, que jugó en el Cagliari. Sí. Barbadillo, que jugó en el Barbadillo, en el Udinese, que jugó primero en el Avellino. Correcto, pero lo que no se entiende es cómo Carrillo, jugador del Watford de la Premier League inglesa, empieza el Mundial así. Carrillo termina siendo el mejor jugador peruano de la Copa del Mundo y en este momento está en Arabia Saudita. Él ha explicado que era una buena decisión, porque ahora el Watford está en la segunda, no me acuerdo cómo se llama. Entiendo dónde vas. O sea, ¿por qué el Watford o se sostuvo en la Premier League o trepó a un equipo más importante, ¿no es cierto? Por ese lado va tu pregunta. Claro. Bueno, la respuesta es la misma, o sea, por una cuestión de pasaporte. Tú sabes que jugar en la Premier League de Inglaterra, así sea el peor equipo de la Premier League, o sea, es un mérito impresionante para un tipo que no tiene pasaporte comunitario. Si Carrillo llegó a jugar en la Premier League, ¿es por qué? Porque sus participaciones en la selección peruana, lo avalaron para que pueda jugar, porque si no, no cumplía los requisitos para jugar en la Premier League. Tú para jugar en la Premier League como extranjero, o sea, tienes que haber acumulado una cierta cantidad de porcentaje de partidos jugados con tu selección. Si no, no te dan el permiso laboral. Ya. ¿Ok? Ahora. Lo que poca gente recuerda, discúlpame, Dani, un instante. Lo que poca gente recuerda es que Norberto Solano jugó, creo que 10 años en la Premier League, en West Ham, en el Newcastle. En Newcastle y en Aston Villa. Y en el Aston Villa. Aston Villa y West Ham de Londres y Newcastle ahí en la frontera con Escocia. Porque él era, creo que nieto de un griego, o algo así. Exactamente. Y porque, tienes razón. Claro, y porque cumplía ciertamente los requisitos de estar constantemente ser jugador de la selección peruana, ¿no? Y, no por eso se lo pelearon en algún momento Manchester United ¿no? Entonces, hay un mérito importante. ¿Y por qué? Y obviamente, si tú me dices, pero ¿cómo va a terminar en la Liga de Arabia? Hermano, o sea, tú no harías lo mismo con la cantidad de plata que se maneja en ese fútbol. Iniesta cuando se va, te ganarás el corazón. Mira, claro, pero mira, en el caso del de Carrillo, te ganarás el corazón de la hinchada de repente por irte a otro club y no irte al fútbol de Arabia, pero te vas a ganar el desprecio de tu familia, pero hasta de tu quinta generación, ¿no? Obviamente. No, si Carrillo lo ha dicho concretamente. Yo estaba viendo El Futuro en Familia, porque sé que está... Pero bueno, nos están quedando pocos minutos ya. Quisiera a un tema que me preocupa y que me hace pensar, y un poco empecé con eso, pero ya me desvié. Si Perú es subcampeón de América vigente, o
O sea, en este momento, por el torneo Copa América, es una copa. Ujú. Las copas son diferentes que, por ejemplo, las eliminatorias donde juegas, como tú dices, 18 partidos. La Claro, copa simplemente tú puedes tener 2 partidos buenos y le ganas por penales a Uruguay y lo goleas a Chile. Pero a ver, exacto. repite esos partidos a ver si se te dan los mismos resultados. Y de la forma como se dio, ¿no? Claro, y la forma además, ¿no? Y el VAR. Creo que a Uruguay contra nosotros le anularon creo que 2 goles, si no me equivoco. Exactamente, sí, sí, sí. Claro. Bueno, ¿por qué en nuestros clubes nos va tan mal? Yo soy aliancista y creo que Mm, algunas lo saben. Hace creo que 21 partidos que Alianza pierde en la dale. Libertadores. Yo te hago el siguiente símil, Perdón, ¿ok? y Binacional, para terminar el ejemplo, juega con River antes de la pandemia en Buenos Aires Sí, y pierde 8-0. exacto. Y después de la pandemia juega acá en Lima, cosa que me parece algo malo, Ujú. debería jugar en Juliaca, pierde 6-0. O sea, River está 14 goles por encima del campeón peruano. ¿Cierto? Sí, 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 futbolísticamente sí. Y hay otra cosa que es muy importante. A ver, ¿a ti Mario Salas te parece un buen técnico? Por Le vi ejemplo, una estoy poniendo un ejemplo. O sea, saca los resultados que está teniendo con Alianza. Mario Salas, ¿te parece un buen técnico? Yo le vi una buena campaña en Cristal. Ok, espectacular, ¿sí o no? Ok. Sí. Se supone que contrate a un tipo como Mario Salas para un club tan grande como Alianza Lima, debería ser un dirigente que tenga o la misma capacidad o una capacidad superior, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que la Sí. lógica indica. Y pasa en Sí. cualquier tipo de empresa o de situación jerárquica que se presente en un mundo competitivo. Ok, Disculpa la interrupción, pero creo que cabe perfectamente. Miguel Ángel Russo está haciendo un campañón con Boca exacto, y en Alianza le fue pésimo. exacto, Yo no creo que sea un problema de Russo. Yo creo exacto. que es un problema de los dirigentes y de la calidad de los jugadores que tenía. Ajá. O sea, es como que, a ver, tú seas, seas un extraordinario chef, ¿no? Y lo único que te doy es no sé, te doy 3 papas Puta. y un cuarto de carne y te digo, o sea, hazme el mejor plato del mundo, ¿no? O sea, Claro, claro, no, o claro, sea, claro. dame más, o sea, dame más, dame cebolla para el aderezo, una Claro, botella de claro, aceite claro. para la fritura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las situaciones del fútbol peruano. Lamentablemente, el dirigente del fútbol peruano no está a la altura de muchos entrenadores muy buenos, muy capaces que existe en nuestro medio, y de jugadores que también tienen cualidades y tienen condiciones de competencia internacional. Hoy a Gareca lo miramos como un dios, porque nos llevó al Mundial. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué centralizamos todo en la imagen ganadora de Ricardo Gareca? Porque no tenemos una dirigencia que esté a la par. O Es sea, verdad. no tenemos a un solo dirigente para decir, de la mano de Gareca y de fulanito de tal, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol, o sea, llegamos a Rusia 2018. O sea, lamentablemente no lo podemos decir así. En algún momento Edwin Oviedo hizo acciones importantes, delegó funciones, ¿no? Para el manejo del fútbol peruano, pero, o sea, lamentablemente terminó como terminó, ¿no? Claro. Entonces, no, y hoy por hoy, o sea, seguimos con la imagen de Ricardo Gareca, pero muy por debajo y muy criticado y muy vapuleado el señor Lozano y toda su junta directiva, ¿no? Si no me dices el Entonces, apellido de Lozano, no me acordaba cuál era el pero apellido por del presidente. eso, pero por eso te digo, ¿no? Entonces, nosotros nos acordamos del nombre de un jugador, nosotros nos acordamos del nombre de un técnico, ¿ok? Pero no nos acordamos del nombre de un dirigente. Tú eres aliancista. ¿Quién contrató a Mario Salas? La directiva de Alianza. Ya, pero ¿cómo se llama la directiva de Alianza Lima? No tengo la menor idea. A eso voy, ¿me entiendes? Entonces, si no comenzamos a equiparar dirigencialmente, ¿ok? Lo que Claro, pero tenemos en cuanto a perdón por la jugadores, en cuanto a interrupción. entrenadores,
sea, esto nunca va a ser una plataforma estable. Perdón por la interrupción. Supuestamente, según tengo entendido, Alianza está en superávit. ¿Sí? Está en azul, está con plata, Sí. y contrata pésimo. Por poner dos ejemplos, Beto da Silva y Yandesa, por asuntos completamente diferentes, Exacto. pero los dos delanteros no están. No están. No están. Entonces, y Salas no ha armado este equipo. Exacto. Entonces, pero yo no entiendo realmente cómo Racing, que ni siquiera es puntero, creo, del torneo argentino, pueda meterle 2 a Alianza de una manera además tan vergonzosa. Pudieron ser 8. Sí, porque hay un manejo, porque hay otro tipo de manejo estructural del fútbol. O sea, no tiene que ver con futbolistas, no tiene que ver con técnicos, es con la manera como se percibe el fútbol. ¿Ok? O sea, acá seguimos, mira, Álamo, o sea, acá seguimos creyendo de que el fútbol es simplemente un juego. Y esto no es solamente un juego era hasta los años 80. Hoy por hoy hemos estado en esta conversación hablando de sponsoreo, de los momentos, del timing que se tiene obviamente para poder poner una cantidad de dinero importante, y por eso los apresuramientos y las prisas para que el torneo arranque, para que el eliminatorio se juegue. No tiene nada que ver con lo estrictamente futbolístico, tiene que ver con lo comercial. Entonces, a ver, se necesitan otros niveles de preparación, ¿no? Claro. Para poder manejar el fútbol profesional y en este caso la selección peruana de fútbol. Si no emparejamos ese piso para arriba, lamentablemente vamos a seguir con estas situaciones en donde ya me parece que son 5 o 6 técnicos solamente desde el reinicio del campeonato en el mes de agosto, el 7 de agosto, el día que se reinició el campeonato, del 7 de agosto para acá, ya van como 5 o 6 técnicos que han perdido su puesto de trabajo. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Pero, entonces, es complicado. Disculpa, tenemos que irnos en 2 minutos. La última conversación, rapidita. Pero esto es una pandemia. O sea, es una pandemia que viene de hace 20 años. Claro. O sea, ¿quién la va a cambiar? O sea, ¿quién va a cambiar el hecho de que, como te decía antes de entrar, yo me acuerdo que yo iba al estadio Matute y venían Millonarios y el Independiente de Santa Fe, de Bogotá, y Alianza se los pasaba por encima, pero fácil. Sí, venían pero fácil. Ahí era la época en donde todos creíamos que los Cholos Sotil, que los Teófilo Cubía, que los Guillermo La Rosa, que los César Cueto iban a jugar para toda la vida. Entonces, la cuestión generacional no la supimos aprovechar, no la supimos trabajar, nos sumergimos en una burbuja con una generación dorada, y lamentablemente esa generación dorada no la supimos replicar, ¿no? Es verdad, y ojalá que Ojalá que esta generación del 84, del Mudo Rodríguez, de Farfán y de Guerrero nos dure un poco hasta que podamos armar un equipo. Ahí hay un error, ahí estás cometiendo el mismo error, ¿ves? O sea, quieres estirar esa generación. ¿Sabes qué cosa es lo que se tiene que hacer? No. Estirar hasta que surjan los... Va a ser bien complicado. Va a ser bien complicado. Mira, ¿sabes qué? O sea, lamentablemente, cuando tú viste que los Farfán, que los Guerreros pueden ser una generación importante, lo que tienes que replicar es el trabajo que se hizo para que estos chicos puedan aparecer. Así es, o sea, y que no se está haciendo. Lamentablemente ya no está entre nosotros un tipo al que el fútbol peruano debería levantar un monumento por lo que hizo y porque su trabajo dio frutos. Constantino Carvalho. Por supuesto, ahí en los Reyes Rojos. En los Reyes Rojos. Conozco estudiaron Farfán, Paolo Guerrero, o sea, Guisasola, toda esa generación dorada, Aguirre. Toda esa generación dorada de la categoría 84 de Alianza Lima, que fue la mejor categoría en la historia de las divisiones menores del fútbol peruano, ¿no? Sí. O sea, y hoy esa generación dio sus frutos. Entonces, no es
estirar esa generación, sino que, a ver, si ya se hizo bien y funcionó, ¿por qué no replicarla en generaciones, en los que hayan nacido en el año 2008, 2009, y que hoy por hoy, a un futuro, pueden ser los próximos Pablo Guerrero, los próximos Jefferson Farfán? Porque hay una visión cortoplacista, pues evidentemente. Bueno, Daniel, hoy ha sido un gustazo conversar contigo, se nos ha ido la hora, pero así en un toque. En un toque. Que pases un buen domingo. Igualmente, cuídate mucho, Álamo. Gracias, Daniel, cuídate mucho. Gracias, señores, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí en Política y Poder. Esta vez no ha sido política, pero ha sido poder, porque el fútbol es sinónimo de poder. Vamos a estar también hablando acerca de los partidos de la selección, vamos a hablar también de política, de los candidatos que ya están más o menos perfilados para las elecciones del próximo año en los próximos programas, no se preocupen. Gracias por su sintonía, cuídense mucho. Hoy es domingo y si pueden, quédense en casa tranquilos. Ya nos vemos, que estén bien. Chao.